Ante todo, buenas noches. Mi nombre es Juan de Dios Rospigliosi. Soy psicólogo y terapeuta hace ya 10 años que acompaño adultos, parejas, familias, grupos. Estoy a cargo de lo que es psicoterapia para el corazón, esta red terapéutica a través del cual pues tenemos distintos tipos de atenciones, tenemos distintos tipos de encuentros y tenemos también servicios al servicio de la comunidad. Uno de ellos es este webinar, pues todos los miércoles a las 7 de la noche estamos realizando estas conferencias virtuales gratuitas sobre distintos temas y que nos permiten también dar accesibilidad a este tipo de información y a este tipo de acompañamiento en nuestras distintas redes cuando existen muchas personas que pues no tienen esa posibilidad de acceder tanto a la información o inclusive al acompañamiento. Este es un espacio, sí, de exposición. El día de hoy voy a exponer acerca de trauma, qué es y cómo se acompaña el trauma desde la perspectiva que yo trabajo y desde la perspectiva que trabajamos los distintos terapeutas de la red de psicoterapia, ¿no? Y eso no quita que este sea un espacio donde también podamos expresarnos, donde podamos compartir cómo nos estamos sintiendo. Entiendo que quizás estamos aquí por algún motivo, ¿no? No creo que más allá de el motivo ya sea de educarse sobre el tema, porque quizás uno es psicólogo, porque a veces llegan psicólogos aquí a aprender, o también como paciente. En realidad esto está realizado en un lenguaje accesible para las personas, de manera que pueda ser entendible y por sobre todo que nos ayude a poder acompañar nuestro proceso, o en todo caso si acompañamos personas también que nos ayude a poder tener una mirada, por sobre todo más compasiva con nuestras heridas emocionales, o bueno, en este caso con nuestros traumas, ¿sí? Entonces, esta es la presentación. Este espacio, como les digo, es tanto para expresarnos cómo estamos, si es que lo sentimos en algún punto de algo que yo vaya diciendo, y también nos va a servir como un espacio donde podemos hacer distintas dudas que podamos tener. Entonces, el día de hoy, qué es y cómo acompañar un trauma, este webinar. Primero, cuando hacía todo este proceso que siempre hago de escribir con respecto al tema, tratar de investigar un poco más, repasar, ver propias experiencias de mi propio proceso, porque considero que, si no son que todos, la gran mayoría de personas ha podido atravesar alguna situación que podría considerar traumática. Sí, creo que eso es algo inherente al ser humano desde que vivimos en una sociedad que puede tener situaciones bruscas, que puede tener situaciones violentas y a la cual no siempre recibimos la contención, el acompañamiento que necesitamos, y más en momentos pues muy vulnerables, ¿no? Cuando hablamos de trauma, no solamente y sí en gran parte estamos hablando de nuestra infancia y adolescencia. En nuestra infancia y adolescencia son etapas en las cuales nosotros estamos en un estado de vulnerabilidad, donde quizás no tenemos recursos para afrontar, tanto físicos como psicoemocionales. Y eso es un punto muy importante a tomar en consideración, porque eso explica por qué la mayoría de los traumas suceden en estas etapas de la vida. Eso no quiere decir para nada de que en la adultez también podamos experimentar situaciones que consideraremos como traumáticas y que también requieren de una atención. Inclusive en momentos donde uno se vulnera, donde se pone vulnerable frente al otro, en realidad también podría suceder que uno experimente situaciones traumáticas. ¿Cuándo pasa más esto? Por ejemplo, en las relaciones. En las relaciones uno se muestra vulnerable, quizás no todo el tiempo, quizás aún tenemos nuestras defensas, y eso no quiere decir que en algunos momentos de ese vínculo, de esa relación, también podemos mostrarnos vulnerables y que también podamos estar expuestos quizás a experimentar una especie de experiencia traumática. Primero, que el trauma no es solo un suceso, es decir, sí, existe la situación en sí, que es como la situación de daño, pero también existe lo que es la interpretación frente a esa situación de daño y la emoción que podemos experimentar, pero no solamente frente a la situación de daño, sino que a veces la interpretación que nosotros podamos tener de alguna situación, eso va a interferir con cómo nos sentimos, es decir, con las emociones que podemos experimentar. Aquí esto yo lo andé en la siguiente diapositiva, que es esto que lo vamos a llamar como los factores de la configuración del trauma.
Entonces, esto es lo que les iba diciendo. Esto es la situación en sí, ¿ok? La situación en sí, por poner un ejemplo, puede ser, y lo decía hoy día, me parece, hoy día lo decía en una sesión, es, imagínense ustedes, o sea, yo tengo 14 años, a mí me secuestran justo el día en el que mi mamá no puede llegar a la hora porque está trabajando. Entonces, como adolescente de repente de 14 años, lo que podría pensar es, de repente, es culpa de mi mamá. Podría decir, es culpa de ella porque no estuvo ahí para mí, ¿no? Es culpa de ella porque siempre se la pasa trabajando. Digamos, esa interpretación que nosotros podamos tener de la situación realmente no es tan alineada a la realidad, ¿no? Porque de repente el resto de los días mi madre sí estuvo presente para mis cuidados. Y si estuvo trabajando en realidad era por un amor que tenía, por el cual buscaba tratar de cuidarme de alguna manera, ¿verdad? Entonces, así como ese tipo de ejemplos, existen otros tipos de situaciones que realmente no estamos observando como tal, sino que ya empieza a desarrollarse como la interpretación que yo tenga de ese suceso. Imagínense en ese ejemplo, tengo 14 años, empiezo a pensar que mi mamá tiene la culpa, empiezo a sentir de repente ya no miedo y tristeza por lo que me pasó, sino que de repente también ya empiezo a sentir cólera, pero ahora frente a mi madre. Entonces, también muchas veces los traumas también se configuran así, ¿ok? Los traumas no solamente son, ok, este es el suceso y esto es lo que yo estoy sintiendo frente a ese suceso, ¿verdad? Es decir, alguien me golpea, a mí me duele. Alguien me amenaza, yo siento miedo, yo estoy angustiado, ¿verdad? No es así, sino que muchas veces tenemos interpretaciones sobre eso, ¿no? De repente, imagínense que a mí me secuestran y yo empiezo a pensar, es que la vida realmente, a mí todo me va mal y yo tengo una maldición sobre mí y porque ¿cómo es posible que eso me vaya a pasar a mí? Procesarlo de esa manera es diferente a pensar, ok, este es un suceso que simplemente pasó, sí fue doloroso, estoy asustado y necesito cuidar ese miedo y ok, lo puedo ir procesando, pero ¿qué pasaría si de repente frente a una situación así de chocante, dolorosa, yo empiezo a asumir o a hacer conclusiones con respecto a esto? ¿No? O sea, ¿qué pasa si yo empiezo a asumir esa sensación, esa forma de mirar el suceso? ¿Cómo puedo realmente, digamos, mirar con claridad esa situación? Mientras sostenga, por ejemplo, ese tipo de interpretación, probablemente esa sensación de repente de que mi vida es una desgracia, de sentirme menos, de sentirme triste, decaído por eso, se va a mantener, ¿no? Entonces, a veces sacamos, ¿cómo decirlo? Como conclusiones de algunas situaciones que nos van a marcar por el resto de nuestra vida, pero no solamente por el dolor emocional que tiene una situación, ¿ok? Porque sí, es inevitable, es innegable que una situación dolorosa pues va a traer emociones dolorosas, pero también, hola Violeta, ¿cómo estás? Pero también tenemos que ver cómo es que nosotros estamos interpretando la situación y que de alguna manera nos van a causar emociones que no van a ser posibles de atender, porque nosotros mismos las empezamos a crear a través de nuestras interpretaciones. Igual, esto es algo con lo cual tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces la interpretación que yo pueda tener sobre, de repente yo puedo decir, ah, no, lo que pasa es que el problema es cómo lo estoy interpretando, ¿sí? Este dolor que yo siento no es válido, ¿no? Yo no debo de repente, no sé, victimizarme de esta manera, pero muchas veces también sucede a la inversa, ¿no? A veces nos empezamos a dar cuenta del impacto que tiene nuestra interpretación sobre algunas emociones y que podamos sentir, y en realidad tratamos de invalidar todo ello. Algo que es importante considerar en esto de los factores de la configuración del trauma es que es inevitable que nosotros tengamos una interpretación del suceso. Es decir, es como si nosotros siempre vamos a tener una historia de lo que nos pasó, porque necesitamos contarla. Todos vamos a contar
esa herida que nos pasó de alguna manera. Entonces todos vamos a tener una historia con respecto a eso. Ese no es el problema, ¿ok? Interpretar no es el problema. No, el problema es si nuestra interpretación está alejada o acercada de la realidad. Si está alejada, pues nuestras emociones que experimentemos las vamos a sentir alejadas de la realidad, van a estar en disonancia con el suceso en sí. Bueno, eso es bastante variable, porque realmente cuando nos ponemos en el rol de ayudar a alguien más, también es importante revisar cómo estamos nosotros en relación a esa persona que queremos ayudar, contextualizándolo a este conversatorio. Si nosotros de repente queremos ayudar a una persona que está en un estado de trauma, que vive todavía las consecuencias de haber configurado un trauma y que quizás no está acompañando como necesita, ¿ok? No es nosotros considerar que sabemos más que esa persona para poder decirles a esa persona qué es lo que tiene que hacer, que eso es algo que muchas veces pasa, ¿no? Ahora con el discurso New Age, de que tienes que soltar todo, de que tienes que trascender todo, de que no es posible que sigas resentido por algo, etcétera, se toma de una forma muy superficial eso de cómo acompañar a otra persona con frases que se toman muy a la ligera, ¿no? Por eso yo siempre digo, hay que profundizar, si no, no vamos a entender qué necesita cada persona. Y de igual manera, cuando estamos por acompañar a otra persona, necesitamos profundizar tanto en lo que nos está pasando a nosotros, tanto en lo que nosotros estamos sintiendo, tanto en cómo está la otra persona. Es decir, de repente yo considero que la otra persona necesita hablar, y en realidad lo que la otra persona necesita más bien es no hablar del tema, tomar distancia, ¿no? Entonces la única manera en la que yo pueda realmente entender cómo acompañar a una persona es a través de la comunicación con esa persona, si es que la otra persona realmente lo facilita, ¿no? Si no, también va a ser un tema mío revisar cómo estoy buscando, revisar qué pasa conmigo que busco comunicarme donde ya me han dado una negativa de comunicación. Eso podría ser más un tema mío a revisar, ¿no? Es decir, donde me ponen un límite y yo continúo insistiendo, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Y no solamente con ese tipo de relación, sino también con distintas relaciones donde me pongan límites o donde no me pidan ayuda y yo considero que yo soy quien es la persona que tiene que resolver eso o que tiene que romper ese límite. También eso es algo que hay que revisar. Pueden ser, como ves, bastantes posibilidades, más es un mapa que toca explorar. Cuando recién sucede un hecho de esa naturaleza, es difícil ordenarse. Nuestros cuerpos están, ¿cómo decirlo?, como explotados, inestables emocionalmente. El lugar para racionalizar parece que no se diera abasto. El lugar para analizar y tranquilizarse tampoco. Es momentos donde nosotros estamos muy vulnerables y donde muchas veces, por querer quizás evadir ese dolor, también nos agregamos una angustia adicional desde buscar evadir ese dolor, ¿no? Es decir, yo me siento triste y es una tristeza profunda que siento que se me ha fracturado el pecho y lo que hago es ponerme a pensar formas para salir de eso. Más, quizás en ese momento no es posible hacerlo, pero como yo me angustio tanto, me pongo a pensar tanto en cómo salir de eso, pues realmente ya no solamente estoy con el pecho fracturado de tristeza o de miedo, sino quizás ahora también estoy angustiado por querer salir de ahí. El proceso de trauma, cuando está en ese momento de inicio, en ese momento de impacto, no podemos pedirle mucho a la persona. No podemos decirle, mira, entra en razón. Si necesita gritar, hasta podría ser recomendable que lo grite en ese momento. Si necesita llorar, lo que lo llore. Así sea irracional lo que le está pasando. Es un momento inicial. Y esto no solamente es como para algo que llamemos trauma. También, por ejemplo, en las rupturas también pasa lo mismo. La persona
siente que no sabe ni dónde está. Algunas personas en ese shock de la ruptura, porque bueno, hay rupturas que son muy impactantes también, pues a veces lo mejor es simplemente darle su espacio para que viva todo ese proceso, por más irracional que sea, ¿no? Como te digo, cada punto es diferente. No estamos hablando de una fórmula mágica que solucione todo esto. Quizá la fórmula mágica sea decir que nos toca respetar quizás el ritmo de los procesos de cada persona, sin adelantarnos a decir, yo te voy a decir cómo tienes que vivir tú ese momento, ¿no? Así tú tienes que vivirlo. Probablemente ese no sea una buena posición para acercarse a alguien, sino más estar como al servicio y a disposición del otro. ¿Ok? Y bueno, ya esto lo voy a ahondar un poco más, pero cuando hacemos trabajo con trauma, en realidad se hace un trabajo de paciencia importante, porque no solamente es cambiar, digamos, nuestro raciocinio, sino también atender y entender el ritmo de nuestros cuerpos para ir trascendiendo ese shock emocional, ¿no? Y a eso me refiero también al inicio, ¿no? O sea, al inicio respetar todo ese proceso de nuestro organismo conforme se va acomodando ante una situación. Mucho se habla, por ejemplo, bueno, es que depende de la situación y de todo ello. Eso del trabajo con la interpretación, con la emoción, es algo que o sea, se hace, pero luego, ¿no? En ese momento, en la crisis en sí, se hacen otro tipo de cosas más urgentes, ¿no? Como cuidar de repente que la persona no se haga daño, ¿no? O que no le haga daño a otras personas también. Entonces, la emoción y la perspectiva, ¿no? Esto es lo que, bueno, lo que les iba diciendo hace un rato, que nuestras emociones en realidad no solamente están sujetas a lo que sucede, sino también están relacionadas a las interpretaciones y perspectivas que nosotros tenemos de un suceso. Por eso es importante, como digo, no en el momento inicial, pero luego sí cuando ya queremos empezar a trabajarlos a conciencia, que tratemos de ver qué historia, qué interpretación nosotros podemos tener de eso que pasó, ¿no? Y de todo, y también de las personas que estuvieron alrededor del hecho, ¿no? Como por ejemplo quienes se supone que tenían que cuidarme. Suele pasar mucho eso, ¿no? Que responsabilizamos a nuestros cuidadores porque sí, de alguna manera ellos tienen una responsabilidad sobre nosotros cuando estamos en momentos vulnerables, ¿no? Entonces, también es importante ver eso, ¿no? Para ver si de repente uno no está mirando la historia un tanto alejado de la realidad y por tanto no está viviendo sus emociones un tanto alejadas de la realidad. La forma de ver lo ocurrido influye en la intensidad de dolor, sí, pero más allá de la intensidad de dolor que dice aquí, yo diría que en la forma en la que vamos a vivir nuestro dolor y si es realmente un dolor natural frente al hecho, porque es inevitable que frente a una situación así, nosotros pues vamos a vivir dolor emocional, ¿no? Es inevitable que eso suceda, no somos de piedra. A veces hay gente que usa el mecanismo de sensibilizarse, ¿no? Hace como que no le pasó nada y su cuerpo es como si se desconectara de él. Y aún en esos casos podemos ahondar y encontrar que esa sensación de nada a veces tiene que ver con estar en estados de evitación o de desconectarse de su propia sensibilidad, ¿no? Pero todo al final pues explota, ¿no? Las emociones son como energía que necesitan ser atendidas, que nos van a dar señales y que necesitan ser atendidas. Si no las atendemos, se va acumulando hasta que en un punto, pues, se puede desarrollar hasta, no sé, en ataques de pánico ya es un punto crítico, en ataques de ira también puede ser otro punto crítico. Entonces también las propias emociones van a ser la señal, digamos, la olla hirviendo que nos va a dar la señal ya cuando quizás estemos muy alejados de esa postura de atención hacia nuestros traumas. Entonces, el trauma como proceso. Realmente, y nos toca bastante cuando lo vemos afuera y vemos a una persona que está en un suceso de trauma, porque realmente, como les digo, es un espacio en el que vamos a necesitar bastante paciencia, ¿no? Realmente se requiere una experiencia en el acompañamiento del trauma, no solo desde, ok, yo aprendí a acompañar el trauma porque así me contaron que era, sino yo diría que es importante también poder aprender a revisar los propios traumas, porque es en ese espacio de la revisión del propio trauma donde realmente uno entiende que necesita una paciencia poderosa para poder acompañar ciertas situaciones. El trauma, para atenderlo, pues es un proceso que requiere una gran paciencia. ¿Por qué? Porque no solo cuando vivimos un trauma sucede la interpretación,
¿ok? Eso es una parte importante, sí, y qué bueno que se vayan quedando y cuestionando eso. Ahora, lo que sucede también es que nuestros cuerpos y nuestras emociones que están en el cuerpo, hay que hacer un buen hincapié acá, porque la gente dice, ah, sí, siento un dolor en la espalda, pero en realidad, pues, ¿dónde sentimos las emociones? En el cuerpo. No existe una real diferencia de eso. Entonces, si nosotros atravesamos un proceso de repente de trauma, ese trauma no solamente va a quedar en nuestros recuerdos, también va a quedar en nuestros cuerpos, ¿ok? Hay un enfoque que ahonda más en esto, que se llama análisis freudiano y que quizás ya en su evolución se llama bioenergética. En este enfoque terapéutico acompañamiento es algo que también trabajamos en diversos enfoques, pero ellos son quienes lo teorizan así ya como una prioridad. Entonces, lo que se habla es eso, de la memoria del cuerpo en los sucesos traumáticos. Por ejemplo, esto que sucede, bueno, el otro día estábamos tratando de darle un acompañamiento a un grupo de activistas que van a primera línea y sufren digamos, la represión por parte de la policía. Entonces, los cuerpos llegan a traumarse de una manera que el hecho de escuchar la sirena ya te genera un estado de alerta. ¿Ok? El hecho de oler un humo te hace recordar a ese suceso traumático de lo que es, pues, oler una bomba lacrimógena. ¿Ok? Entonces, también está la memoria del cuerpo. Esto que les voy a comentar es un tanto fuerte, ¿ok? Pero, por ejemplo, hay personas que de repente, por la sensación de repente de ¿cómo decirlo? Como de abuso o de que alguien les atacaba constantemente y trataban de protegerse, porque si se dan cuenta, cuando uno mete los hombros así, es como una protección del cuerpo, ¿no? Es como si yo tratara de cubrirme la cabeza, ¿no? Para que no me dañen. Entonces, pues, a veces los cuerpos se asimilan en esta posición corporal y emoción y eso hace que se quede como un registro del cuerpo. Entonces nosotros cuando trabajamos en terapia, nosotros ya cuando trabajamos ya con terapias que son más integrativas, ¿verdad? Nosotros también trabajamos el cuerpo, ¿no? El cuerpo también, y más en este tipo de sucesos traumáticos, es algo que se tiene que trabajar sí o sí. Por eso es que no ha sucedido, no se ha logrado mucho el trabajo con, por ejemplo, el estrés postraumático que sufren muchos de los militares de guerras que llegan, por ejemplo, a Estados Unidos y llegan personas con estrés postraumático. Ya se está buscando unas alternativas como lo es la terapia con psicodélicos, ¿no? Y la mayoría de los casos que se atienden con eso es, pues, personas con estrés postraumático, porque por más que uno hace el cuestionamiento de la idea irracional y de la creencia nuclear, nuestros cuerpos siguen alertas, siguen atentos, siguen en defensa. Entonces, también es importante el trabajo con el cuerpo. ¿Y qué implica el trabajo con el cuerpo además? ¿No? Es un espacio de registro y de entendimiento de qué ha pasado. Es decir, el cuerpo, si nosotros estamos en un suceso traumático, es muy importante que tratemos de entender en estas sensaciones de miedo que tengo, cómo es mi cuerpo, cómo se coloca mi cuerpo cuando estoy en esas sensaciones de miedo. A veces hay traumas tan arraigados que nunca se trataron a lo largo del tiempo que quedan instaurados en el cuerpo, ¿ok? Que quedan ahí, nosotros nos quedamos como estáticos frente a eso, como si siempre viviéramos con ese miedo. Entonces el trabajo con cuerpo implica también ver ello, ¿no? Eso es algo que se puede trabajar de forma integrativa en las terapias, digamos, de trabajo con cuerpo. Se trabaja con el diálogo, se trabaja con las emociones, pero lo que más que nada se busca es no omitir que el cuerpo tiene un proceso importante. Ahora, ¿qué implica esto último que digo, no? Esto explica lo irracional de algunas reacciones después del trauma. Y no me refiero inmediatamente, sino que a lo largo del tiempo. Lo que sucede es que cuando nuestros cuerpos y por tanto nuestros sistemas nerviosos que los sostienen, que están por todos lados, quedan con esa memoria traumática,
lo que también tenemos que hacer es atender nuestros cuerpos, trabajar la conciencia de ellos y también entender que no podemos forzarlos. Es decir, en mi cabeza puede estar ya, no está pasando nada, no está pasando nada. Yo me puedo repetir 1.000.000 de veces, no está pasando nada. ¿Ok? Y aún así mi cuerpo lo va a sentir como, está pasando algo. Mis ojos lo van a sentir como, está pasando algo, ¿no? Mi mirada lo va a sentir como, está pasando algo. Entonces, lo que en esos casos tenemos que hacer es también respetar que nuestros cuerpos, desde el shock que han vivido, necesitan un ritmo para ir pudiendo relajarse. En estos enfoques, por ejemplo, se trabajan las respiraciones, pero para soltar las tensiones, para respetar también quizás, por más que lo tenga claro en mi cabeza, igual en mi cuerpo lo voy a sentir como una alerta, respetar también cuando no puedo salir de ese estado de alerta. Porque lo que muchas veces sucede es que como me doy cuenta que no está pasando nada y mi cuerpo sigue en eso, yo lo que voy a hacer es tratar de exigirme más. No decir, ¿cómo es posible? Pero si yo me doy cuenta, es una exigencia más, ¿no? Entonces también en temas de trauma, lo que se ha ido evolucionando a lo largo de los años en ese entendimiento es que se tiene que trabajar con el cuerpo. Eso es fundamental en un proceso de trauma en el cual querramos salir de la capa superficial de, ya entendí que no pasa nada, pero mi cuerpo todavía sigue en ese tipo de estado, ¿no? Ok, entonces, esto es más de lo que les estaba comentando, ¿no? Otras variables, aún aceptando que eso pasó, aún aceptando la verdadera historia que puede tener mi cuerpo, la verdadera historia, aceptando la verdadera historia que tuvo mi trauma, de igual manera, eso no implica que mi cuerpo haya superado su proceso. ¿Ok? Hay cuerpos que se quedan súper afectados por un montón de cosas y digamos que la sanación no es hacer que el cuerpo ya no sienta más. La sanación es aprender a ser paciente con ese proceso de mi cuerpo que va a ir soltando el estado de alerta que necesitó utilizar para sobrevivir. Las sensaciones físicas y emocionales necesitan atención. Acompañar un trauma, como les digo, es revisar la perspectiva que tenemos del suceso y acompañar las emociones que quedaron sin sostén en su momento. Nos vamos a dar cuenta que de repente en esta postura de miedo, cuando estoy con las sensaciones que están relacionadas con un suceso traumático, voy a encontrar quizás miedos que nunca fueron escuchados, nunca fueron abrazados, nunca fueron sostenidos, nunca se les explicó qué estaba pasando de repente, ¿no? Entonces también vamos a ver que estas emociones de nuestros cuerpos pues van a necesitar también ese tipo de espacios para acompañar esas emociones que no estuvieron. Y no solamente hablo de miedos, hablo de tristezas que quizás no se mostraron o no se sostuvieron, hablo de cóleras que no se expresaron, cosas que no se dijeron. Entonces también ese es un punto a considerar cuando estamos hablando del acompañamiento de un trauma. Entonces, pues, sanar el trauma, en conclusión, es comprender y acompañar eso, ¿no? Comprender y acompañar no solamente nuestras creencias, nuestras ideas, sino también aprender a acompañar nuestras, digamos, nuestros cuerpos y las emociones que tienen, ¿no? Es decir, no tratar desde un apuro, tratar de trascender algo que realmente va a tomar un tiempo determinado, ¿no? Al principio es más chocante y con el tiempo pues vamos a ir encontrando formas de sobrevivirlo, pero sí es importante revisarlo, como les digo, tanto las historias y al mismo tiempo poder comprender que tenemos un ritmo para ir recuperándonos de eso. No se trata solo de lo que ocurrió, sino de cómo lo vivimos y cómo lo atendemos hoy. ¿Sí? Entonces, claro, es lo que ocurrió. A veces nos estancamos quizás en esto no debió haber pasado, aunque si podemos trascender eso sin quitarle la responsabilidad a nadie de las personas implicadas por si acaso, sino más por un tema de cuidarnos a nosotros y darnos esa paz, ¿no? De no estar reiterando, queriendo cambiar algo que ya no puede ser cambiado, ¿sí? ¿Y cómo hacemos hoy, no? Ok, si puedo hacer algo hoy por mí con respecto a eso, hoy que sí puedo. Y también, hoy que no puedo. No tiene nada de malo que hoy día no pueda gestionar
esas emociones y sensaciones que tengo relacionadas al suceso traumático. Va a pasar siempre, va a pasar que va a haber un momento o inclusive un día o lamentablemente y realmente hasta una semana o semanas en los cuales me va a costar lidiar y salir de esas sensaciones. Y no digo que esto sea así para ti, sino que lo digo para ampliar la perspectiva de que a veces forzarnos a soltar también es bien duro con nosotros, pues, ¿no? También puede ser un acto de autoexigencia, ¿no? Definitivamente, como tú dices, sí sería bueno tener un espacio de exploración a profundidad para que veas qué es lo necesario, porque si de repente una persona lo que necesita sí es soltar y accionar, o sea, de una manera concisa, ¿no? Decidida a soltar, quizás lo que otra persona necesita es invitarse, o sea, necesita aprender a acompañarse y a respetar su propio ritmo de soltar, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos decir cuál es la mejor alternativa, la mejor solución del caso? No se puede, ¿no? Porque de repente lo de para este se lo digo a este y lo de para este se lo digo a este. Y eso sucede mucho, pues, en todos esos consejitos que vemos de TikTok, ¿no? O de todas esas personas que dicen haber encontrado la cura maestra para todo. Es curioso porque lo hemos estado hablando prácticamente ya 2 días seguidos, 3 días creo, que realmente a veces creemos que estamos viéndonos como que estamos poniendo un papel de víctima cuando quizás es algo que realmente nos está doliendo y que necesita ese proceso de irse entendiendo y viviendo en cada uno de sus dolores, ¿no? Porque sí, he visto de los dos casos, o sea, no, he visto tanto personas que estaban en una actitud victimista y que necesitaban trascenderlo y se dan cuenta en esa profundidad, en ese profundizar en el tema, ahí logran entender, ok, me doy cuenta que en realidad estoy tomando este papel. Así como hay gente que dice, no, yo no quiero ser víctima o algo por el estilo, y en realidad lo que está pasando es que están evitando el dolor, ¿no? Entonces, difícil darte esa respuesta porque requiere de procesos antes para poder llegar a tu respuesta, ¿no? Es algo que es así. No quisiera venirte como que, sí, yo sé cuál es tu respuesta mágica, no la tengo, ¿no? Creo que requiere de un trabajo de exploración y les agradezco por estar aquí. Si quieren los ebooks, pues ahí tienen el número de WhatsApp para pedirlos de forma gratuita. Nos vemos el próximo miércoles en el webinar de heridas, de cómo se desarrollan las heridas emocionales. Nos vemos el próximo sábado para quienes se vayan a inscribir al taller vivencial de heridas emocionales virtual. Nos vemos de acá a unas semanas, terapia de montaña, y pues nos vemos también en grupos. Ahí estamos conversando. Sí, cuídense bastante y ya estamos en contacto.